dinámicas económicas, aquí ya nos metemos un poco en materia, sobre todo para conocer primero, sabemos que es una sociedad tecnológicamente neolítica, ¿vale? Sí, sí. Pero dentro de su atraso, sin querer implicar con esto una infravaloración, Ujú. ¿vale? Y siendo bastante evolucionista con esta frase, y soy consciente de ello, pero es la manera más sencilla de explicarlo. Dentro de ese atraso tecnológico, innovaron en muchas que otras técnicas para poder adquirir ciertos alimentos. Sobre todo en el caso de la pesca, hay una técnica que ya, bueno, Richie la probó con su hijo y le funcionó. La Sí, hecha... sí, sí, no lo adelantes, pero funcionó. Y es una técnica que, claro, a menos que ¿Sabes? conozcas Sí. muy bien el territorio donde vives y las especies que hay donde vives, olvídate, tú no sabes que puedes hacer eso. ¿Sabes que creo que en la serie esa de Canarias, del perro, El- la de los dibujos animados, hay un capítulo que se lo dedican precisamente Es que a es esa algo técnica? fantástico, es algo fantástico. Pero vamos a empezar con la ganadería Sí. y dejamos la pesca para... Que yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que en su mayoría, en la cabaña ganadera, en su mayoría está caracterizada por cápridos, ¿no? Sí, Claro, sí, existían sí. otros Existían animales, otros pero... animales, pero sí, básicamente contamos con la abeja y con la cabra. ¿Se acuerdan cuando te decía el tema de la alimentación y el aprovechamiento de estas especies? Pues en el caso a lo mejor, bueno, en el caso a lo mejor no, en el caso de la cabra y de la oveja, eh, es interesante que tengan de estas cabañas, pero que su dieta no se base estrictamente en la carne, sino que se basa sobre todo en otros productos. Es que, por ejemplo, para el caso de La Gomera, yo sé que la cabaña mayoritaria era esa porque en el artículo te lo están relacionando con, que esto ya lo hablaremos más la próxima semana, con el tema de las ofrendas. Con el Sí, tema sí, de, sí. cojo la cabra, la quemo y para ti, para... Bueno, y también el aprovechamiento de la leche. También, también, Hay que exacto. entender una cosa, sobre todo en islas como Fuerteventura y Lanzarote, que son muy secas, se entiende muchísimo más, pero en islas como La Tenerife o palma. La Palma y tal, que son más húmedas, pues al final tienes más fuentes de agua, pero aún así, dependiendo de donde te encuentres, vas a necesitar consumir algún tipo de líquido. ¿Y qué mejor líquido que la leche de la cabra o de la oveja? De ahí que no se base tanto su alimentación en productos cárnicos, sino en otros productos vegetales o los productos adquiridos a través de la pesca. Obviamente se acababa utilizando la cabra para alimentarse, también se utilizaba la cabra para producir lo que estamos hablando antes, la vestimenta propia de los aborígenes, pero se aprovechaba muchísimo más la leche. Es más, Mm, incluso la leche fue usada como elemento de ofrenda en su momento. sí. También, aparte, tenemos los cerdos y se han encontrado restos de cerdos. Lo que se han encontrado restos de cerdos que parece que tienen las mandíbulas y las defensas típicas de un animal muchísimo más desarrolladas de lo que suele tener un cerdo común. Esto lo que ha dado a sugerir es que estos animales hayan sido puestos en libertad o hayan sido soltados, o sea, hayan soltado en el territorio y estos se hayan asalvajado hasta cierto punto. No queremos decir en ningún momento que se trate de jabalíes, pero sí que se asemejarían y estarían entre eso, entre el cerdo y el jabalí, por el desarrollo eso de una... Bueno, al final es lo que habla más o menos también Darwin, la adaptación de las Sí, especies claro. al medio, ¿no? Entonces, al final, esta especie que está viendo suelta y en libertad desarrollaría ciertos mecanismos para vivir en la isla. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un momento donde existe la rata gigante. Que eso es algo importante, pero antes también, bueno, quiero comentar otras especies que también se encuentran, como lo dicho, el perro familiar, una especie común que se conoce, se han encontrado muchísimos restos, al igual que el gato. ¿Y por qué quiero nombrar estas dos especies aquí? Porque se supone o se cree que en las islas se consumía la carne de perro y de gato, en base a los estudios que se han hecho a los restos óseos de Sí, ambas especies, con cortes carniceros. cierto. De hecho, lo de los gatos salió recientemente ahí en yacimiento de Gran Canaria, si no recuerdo mal, que nos puso sobre la pista Víctor, el de biología. Mm. Pero sí, sí, claro. Es muy interesante eso. Ujú. Pero bueno, y
Dejando de lado ya lo que viene a ser eso, la ganadería, también se aprovechan eso, los recursos de la caza, que no era una actividad tampoco muy preponderante. Hay que entender que en las islas no es que hubiesen especies tan dadas para ser cazadas como en otros territorios continentales. Pero aún así es eso, hablábamos de que tenemos, aparte de las aves, no hay, que hasta donde yo sé no hay gallinas como tal de corral, pero sí que las aves que se encuentran por aquí se aprovechan para ser cazadas, al igual que la rata gigante, que si no me equivoco fue una de las razones de su extinción el aprovechamiento del que dieron los guanches o los aborígenes de las islas, para no generalizar con ese término. Sí, vamos a... Vamos a ser precisos. Pero bueno, y como último dato ganadero, quiero destacar, porque me enteré ayer hablando con una de nuestras compañeras abajo en la facultad, que un compañero nuestro hizo un TFG en el que hablaba de la existencia de vacas o de ganado mayor, prefiero decir vacas porque nos vamos a entender mejor todos, en las islas y de que se consumían. Pero hay restos. O sea, lo estoy En diciendo base, porque hay restos. en base a los restos de la caca. De la caca. Sí, iba a decir croprolito, Sí, sí, pero sí, sí. la caca. Interesante. Tendría que leérmelo, tendría que verlo. Podríamos hablar con él para que él venga y nos cuente ese. Pues sí, Y desde pues... aquí, que supongo que el que ha hecho ese TFG sabe de quién estamos hablando y no queremos despelar más del tema, sabe que está invitado desde que él quiera a hablar de esto, porque es algo muy interesante y ver cómo realmente la diversidad de primero de ganado con el que contaba la población, pero además cómo esto se puede relacionar con la propia dieta de los aborígenes, para acabar entendiéndonos de eso más o menos, qué es lo que hay. Luego lo que acabamos teniendo también es el tema de la agricultura. Sí. La agricultura y el aprovechamiento de las especies vegetales. Como dijimos en su momento, cuando se llega aquí se traen la cebada, el trigo, leguminosas y más especies. Pero donde destacamos es eso, el trigo y la cebada, entre muchas otras, como productos agrarios de gran consumo. También te podemos destacar eso, la avena, las lentejas, el guisante, la higuera, la palmera, la vid. No vi. Es más, se habla incluso del aprovechamiento no solo de la vid, sino también de otras plantas o otras plantas o vegetales como la palmera para producir bebidas alcohólicas o bebidas fermentadas, mejor dicho. Que es interesante porque demuestra eso también, y siendo aquí un poco ya más joderfete, los intereses que tiene siempre la población y con el alcohol y la relación que ha habido entre esta sustancia y la especie humana desde casi siempre. Hmm. De todas maneras, los productos agrícolas, sobre todo en el caso del trigo, es lo que más se puede conocer acerca de las Canarias, que es la producción del gofio, típico de las islas, el trigo o millo molido, o los dos juntos, en un molinillo de piedra, que ya tenemos una imagen que pondremos después en cuanto a la producción más manufacturada de los aborígenes. Pero el aprovechamiento de esa harina tostada que después va a ser uno de los productos que ha llegado hasta nuestros días y que es una de nuestras sillas Sí. uno de nuestros sellos culturales hasta el día de hoy. Y que está tremendo. Está tremendo. Bueno, a mucha gente no le gusta. No, no. Si hay un pan de lemas en el mundo real, es el Es el gofio. gofio. Desde luego. Yo me acuerdo, yo he hecho viajes. Dice Aaron que el gofio es una de las mejores cosas de la vida. Y Desde sin luego, duda, y desde sin luego. duda. Mira, yo me fui de viaje, yo estuve un tiempo viviendo fuera, me fui de viaje durante 3 días y me hice una paella de gofio. La paella de gofio me duró los 3 días. Los 3 días. Hombre, también me hice una gran paella de gofio, pero... El pan de lema. No, a ver. Es que te imagino así, tipo Frodo, Sam, ¿cómo tal? Además, era en el tren, así, sacando y... Pan de lema. No, sin duda, sin duda. Bueno, ya pasando a los últimos aspectos de explotación económica, tenemos
primero, el que hablar de los saladeros, al final tenemos que tener en cuenta, cuando una sociedad produce alimentos, lo que también le interesa es conservar esos alimentos y que no se les echen a perder Mm, para poder sustentarse en momentos de escasez. La sal es algo fundamental y es un producto que se ha usado desde siempre mm. para conservar cualquier tipo de alimento. Pescado, salado, las salazones, lo dejan más que demostrado. Para esto están los saladeros, zonas estas de cerca del mar, que donde accede el agua marina, se seca y toda esa sal queda acumulada. Entonces luego aprovechas esa sal marina directamente para conservar cualquier producto. Mm. Y también tenemos los concheros. No sabemos exactamente el lugar en donde se extraía, pero sí sabemos que es el lugar en donde se extraía Mm. el alimento de la concha y se dejaba el resto tirado por allí. Además, esas conchas también a veces que son utilizadas, pues, como decía al principio, para los collares propios, añadir pulgadores, etcétera. Sí, sí, sí. Eh, ya como punto final, la pesca. Lo que les estaba contando antes el caso tan especial o de especial no, pero sí curioso. ¿Qué dice Aaron? Dice, mi madre me hizo una y fuimos y nos la comimos en el Victoria and Albert Museo. Probablemente las primeras personas que hayan comido gofio allí. La gente nos miraba un poco raro, vete tú a saber por qué. No entienden, bro, es que no entienden. Es que, yo te digo, Tolkien seguro que vino aquí, vio la Pella Goffy y se pasó para el Para pan de Anton de Lemba. Lemba, seguro. Es que es lo que hay. Seguro. Yo te digo, una pella de gofio con miel, queso blanco y almendras, pero bien hecha y grande. Con eso tú comes Un año si Tampoco nos quieres. pasemos, tampoco nos pasemos. Pero vamos, tú coges un pellizco de eso, te lo mandas y ya Sí. 2 horas al menos tienes cubiertas de que no tienes hambre. El gofio salva la vida, sin duda. Totalmente, Sin duda. totalmente. Y un payasito con gofio, una lechita con gofio. Es que Tienes gofio- hambre, ¿eh? Sí, tío. Además no he desayunado. Yo vine aquí con un café, un colacao. Llegué aquí antes de preparar las cosas, nos tomamos un café y aquí me tienes, con el estómago vacío. También es verdad que yo cené a las 2 de la mañana. Entonces, Todo influye, todo todo influye. influye, todo influye. Aunque no cené pan de len bajo gofio. Hay que decirlo también. Bueno, pues volviendo al tema. En el caso de Tenerife sabemos que para la pesca se usaba la sangre de la tabaiba, ¿vale? La tabaiba es una planta que sea por aquí. Lo que se hacía es que se cortaba y la leche que sale, que es de color blanquecina, la savia, se echaba en el mar. Si ven la imagen esta de aquí, a ver, esta de aquí, más o menos vemos una recreación de cómo pudo haber sido, ¿vale? Tenemos a un par de aborígenes que se dedican a ponerse en una entrada de agua, encierran a los peces que se puedan encontrar, escurren esa sangre de savia que tiene una particularidad, que es paralizante. Entonces, tú al mezclarla con el agua, los peces quedan medios abobadillos y salen como medio a flote. Entonces, cuando alguien quiere pescarlo, ni necesita red, ni necesita anzuelo, ni necesita lanza, sino que simplemente puede con la mano directamente coger el propio pez. Y eso es algo que te muestra que no son tan atrasados tecnológicamente, pero que sí están muy bien adaptados al territorio en el que viven Sí, y conocen sí, muy claro. bien cada una de las especies que existen en las distintas islas. Esto, como digo, está testimoniado para Tenerife, pero para el resto no sabía yo hasta qué punto. Sin duda, joder. Generalización. No, la Ah, genialidad canaria no tiene ah, límites, nos dice Aaron. ah, Hay veces ahí va. que cuando coges un concepto que se te traba, no hay manera de decirlo, Sí, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Pero sin duda, Aaron, sin duda. De todas maneras, hay también varias propuestas que dicen que esta pesca no era un sustento básico para las poblaciones, pero no sé si se acuerdan del otro día también cuando hablábamos en poblamiento del trabajo, del artículo que habían publicado Elías y Yared, donde analizaban los isótopos. No nos vamos a meter otra vez en el tema de isótopos, ¿vale? Pero estudiándolo se han dado cuenta de que al menos en el primer periodo de poblamiento hay un alto consumo de productos o de peces y de productos Mm, marinos, en contraste a los productos cárnicos que serán más utilizados en los momentos más cercanos a claro. la conquista.
Es bastante curioso porque contradice ciertas posturas que se han planteado, pero también tiene muchísimo sentido. Si estamos hablando de que tenemos una cabaña ganadera o de un ganado que vamos a explotar sobre todo para el uso de su leche, ¿qué sentido tiene de que yo me vaya a alimentar más de eso y no de productos cárnicos como los peces? Que al final son un suplemento dietético y se combinan con productos vegetales y frutos Sí, claro. recolectados. Es decir, aquí en las islas tenemos lo que viene a ser el tico pico también, que se puede explotar y se puede alimentar uno de ellos. Pero el producto cárnico que pueda ser suplemento de las carnes carne de ganado podrían ser los peces perfectamente. Y esto queda eso, demostrado a mi gusto, o queda evidenciado en el trabajo de estos de Elías y de Yaret, que les recomendamos que se lo lean. Bueno, se lean al menos las conclusiones, porque todo el tema de los isótopos es duro. Es duro. Yo no me entero una mierda, es duro. Mierda, Sí. se me olvidó escapar entre las palabritas. No pasa nada, no pasa nada. Eh, y nada, a menos que tengas tú algo que apuntar. No, bueno, decir que, por ejemplo, decía Hacha, que es verdad que tenemos más información para Tenerife, que otra de las cosas que nos ponía en la advertencia del artículo de La Gomera es que los yacimientos relacionados con concheros son poco conocidos o se han estudiado poco allí, entonces, como nos ha sucedido a nosotros, que de 4 años, 5 años de cuando estudiamos la asignatura aquí han cambiado tantas cosas, pues a lo mejor dentro de un año tenemos que desechar un montón de... De idea, sí, sí, totalmente. Sí, porque aparte de eso, yo creo que lo que te quería comentar era sobre esto, ya metidos en el tema más manufacturero. Manufacturero. Y es que empezando por lo de los molinos, Bueno, efectivamente, la primera a la izquierda, esta de aquí, es los molinos que se utilizaban por ejemplo, lo del para la gofio, creación del gofio. Para la creación del exacto, gofio, exacto. que es muy similar a lo que te decía, elementos que no me acuerdo si fue el Museo de Burgos o un museo de estos, yo eso comentaba Hacha, Castilla y León me quiere sonar, de una de las provincias de Castilla y León, que sacaba una imagen de un molino muy similar, obviamente de tiempos neolíticos de la península ibérica. Y me parecía curioso que se lo comentaba Hacha, de la distancia que hay en tiempo y geográfica y que haya esa similitud. Pero sí quería destacar una cosa sobre esto, en este caso los molinos en Tenerife, que no, es que no voy a decir que es la única zona donde se hacen, pero como antes le nombramos el área de las Cañadas como un área también de pasto comunal, hay que resaltar que también es un área de recursos líticos. De hecho, no sé si tú lo hiciste, pero cuando en mi generación hicimos la excursión al Teide con Matilde, en método arqueológico es lo que... Sí. Cierto, ¿no? Pues una de las cosas que nos encontramos fue un montón de restos de molinos que se les partían y obviamente no se van a llevar el molino partido para su casa, lo dejan ahí, pero te das cuenta de que era una zona, eso, de manufactura lítica. Y que también, pues, esto ya aparte, que esto sería recordar un poco más el tema social, que también esta zona estaba vinculado con enterramientos también. O sea, entonces nos encontramos que las cañadas en un área de pasto común, de producción Producción. lítica y de obsidiana, diría yo también, ¿no? Sí, yo también estuve excavando en un yacimiento en la zona de la fortaleza, donde llegamos a encontrar un percutor, creo que era de este tamaño más o menos, una piedra bastante grande, que se utilizaba eso para tallar la obsidiana probablemente, o para ir produciendo lascas de obsidiana, en una zona que además funcionaba como atalaya, para advertir de movimientos pues, a través del mar o a través de las alturas por el resto de los territorios que hay colindantes. Mm. Y es eso, vemos como, aparte de que el Teide es una de las zonas donde más obsidiana podemos encontrar, allí podrían estar siendo tallados. De todas maneras, habría que esperar al artículo pertinente por parte de ProRed para poder Sí, hablar de esto con mayor por seguridad. ejemplo, precisamente el artículo que están los chicos de ProRed relacionados con él, que es el que me pasa. Ahora por ver el molino de Gofio, una vez cuando visitaba el Museo Arqueológico estaba por la sección de Canarias y el guía le dijo a una clase de chiquillos que los antiguos canarios jugaban con esas ruedas, tirándolas al aire y cogiéndolas. No me tires de la lengua, ¿no? Porque yo... Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver un par de fotos que saqué yo en el museo, ¿vale? Bueno, es más, esta fotito de aquí, que es una cerámica palmera,
la saqué yo en el museo y estuve leyendo las cosas que ponían en el museo y la verdad que muy contento no salí de allí, ¿vale? Muy contento no salí de allí. Entonces, me lo creo totalmente. No, no, si te Es que creemos, te me lo creemos. creo, me lo creo. Es que yo llegué allí, leí cada cosa que digo, mira, no, no. Bueno, ya hablamos en el primer vídeo y no quiero volver a sacar el beef moderado que saqué, porque ese es un beef moderado, dentro de cómo soy yo para echar beef a veces. De la piedra sanata, que ya hemos, lo como decíamos, esa piedra, por los estudios aparentes que hay hasta ahora, demuestran que no es así. Los estudios genéticos y otros estudios demuestran que el poblamiento es en un periodo histórico que corresponde al siglo primero o antes de Cristo o siglo primero después de Cristo. Pero aún así se sigue defendiendo desde el museo un poblamiento desde el siglo sexto antes de Cristo. Entonces, Eso sí tiene es sus verdad que yo explicaciones. choco bastante con ciertas ideas que se defienden en el museo, pero al final esto es historia. Al final las pruebas tampoco son contundentes al 100% y en base a las pruebas que tú, con las que tú trabajes o las que no trabajes, pues llegas a una conclusión o a otra. Personalmente, mi posición es de, no quiero decir en contra, pero es que al final es la palabra que me veo obligado a usar, un poco en contra de las ideas que defienden en el museo. Puede ser, sí, eso sí puede ser. Tiene su explicación cómo actúa el museo, pero no vamos a entrar en eso. Exacto. Pues sería... Es que a los señores de Madrid parece que poco les importa, la verdad. Es que a los de Madrid, no sé, miden cosas como hemos visto por Rollos de Madrid, como era el Retiro. Ha salido una cantidad de lava suficiente como para que llenar el Retiro con 14 metros de altura, digo, puedes decir, ha salido estos metros cúbicos de lava, ¿sabes? Los de Madrid se lo tienen muy subido, pienso yo, cuando todos sabemos que la capital de España debería ser Tenerife. Tampoco para tanto, tampoco para tanto. Pero sí, Yo soy más moderado con esas cosas, pero al final, en ese aspecto sí. Pero, sea como fuere, si tú eres una institución pública y ciertos cosas que deberías de planteamientos cuidar. modernos, tú debes ajustarte un poco y seguir esas tendencias si se demuestran o si están demostrándose que pueden ser Correcto. así. Si se ha demostrado, o sea, ya se ha criticado a la piedra sanata por activa y por pasiva, que se mantenga como elemento central de una exposición, pues, como decíamos, tampoco. Pero vamos a ahorrarnos todo ese discurso, porque ya para ese discurso está el vídeo de poblamiento y se lo pueden gozar perfectamente ese momento. Lo que nos queremos aquí también hablar es un poco, además de los elementos que ya están viendo por ahí, es de la cerámica. En la mayoría de los casos lo que tenemos que son cerámicas con formas semiesféricas o que son como medios conos ovalados al final. Dice Aaron, mañana en los periódicos, grupo de investigadores canarios fomentan la madrileñofobia en Twitch. Bueno, primero No, tendría que centrarse en un canario para poder hacer esa noticia. sí, exacto. Que iba a soltar Israel Campos, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, puso un tip cuando empezó el tema de la erupción volcánica que me gustó y va muy en relación de ese comentario que hiciste, Aaron. Televisión Canaria estuvo desde más o menos el minuto 1, tampoco es el minuto 1 exacto, hablando del tema de la erupción volcánica. Pero ¿sabes lo que está haciendo Antena 3, la 4 y Tele 5? Siguen poniendo la película. Entre ellas, Dioses de Egipto. Tremenda película más mala. Tremenda película más mala. Y no se cortó en ningún momento para tocar el tema del volcán. No. Hombre, ya después sí se dio bombo y sí se... Es que durante ese tiempo tenían que preparar a Ferrera, a Susana Griso, a Ana Rosas para que se pusieran delante del volcán. Claro, y tenían que escribir el discurso a Ayuso para que dijese que era un atractivo turístico también. Tranquila, pollita. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto Sí, para ir sí. terminando, que vimos una hora y llevamos una hora y media. Agüita, papá. Yo es que me pongo a hablar y para mí esto es que está siendo, vamos, yo estoy entretenidísimo. A ustedes les puedo estar dando coñazo, totalmente, pero yo estoy entretenido. Pues bueno, las cerámicas, normalmente eso, o semiesféricas, como estamos viendo con esta, o con forma cónica, con un fondo semiesférico al final. Pero realmente donde nosotros vemos las diferencias suele ser en las decoraciones de cada uno y en elementos clave. Por ejemplo, esta de aquí, que es de La Palma, vemos que tiene una decoración
vamos, que tú consideras que es una población neolítica, tú ves esto y te quedas impresionado. A día de hoy ninguno de nosotros podría replicar esto. También hay que tener en cuenta una cosa, las cerámicas de Tenerife son, o de Tenerife no, de las cerámicas de Canarias, todas, son hechas a mano. Ninguna cerámica canaria es hecha a torno. Es decir, que esta forma la ha hecho una persona con sus propias manos sin ayuda de ninguna herramienta, con sus manos. Es verdad. Casi para alguna paletilla, alguna cosita de esta. Claro, pero no es un torno que le va dando con el que te vas ayudando para darle la forma. Y, hombre, sí es verdad que hay muchas técnicas de hacerlo, ya sea con levantamiento de la propia arcilla, ¿vale? O con ¿cómo era? La técnica de churro. Ah, verdad. Que tú elaboras como un churro, ¿vale? Es como cuando tienes una plastilina. Tú coges la plastilina, vas haciendo un churrito así con las manos, vas poniéndolo en redondeles uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro, y después alisas las paredes y puedes obtener el mismo efecto que si cogiese y hicieras un levantado de las paredes de la cerámica. Pues eso, La Palma es una de las islas que más decoradas tiene su... De hecho podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que la cerámica tanto de La Palma como de Gran Canaria son quizás las más complejas. Exacto. No vamos a decir las estéticamente más bellas. Exacto. O más decoradas. Exacto. Mientras que en Gran Canaria destaca sobre todo el uso de esto, de pinturas, ocre y... Sí, bueno, eran ocre y no creo que hubiese otro color más, ¿no? Creo o el negro. Negro, blanco y ocre, puede ser. Puede ser. Ahora mismo no me acuerdo. De todas maneras, como la próxima semana intentaremos tratar ese tema, hablaremos más de ello. Confirmamos. Pero en la isla de La Palma, si dan cuenta, la técnica es el de puntillado, si no me equivoco, y el de acanalado, ¿vale? O el método impreso, es decir, el aprovechamiento de ya sea una ramita, sea la propia uña, sea un dedito, lo que fuere, para generar una marquita, ¿vale? En esa, bueno, como la vemos aquí, son marquitas elaboradas con probablemente un punzón o con un trozo de madera fino o lo que fuere, que al final le da un toque estético bastante impresionante. Sí, sin duda. En cambio, la cerámica de Tenerife, que es esta que tenemos aquí, es más tosca, es más brutita, sí que se diferencia a lo largo del periodo, a lo largo del tiempo, en las distintas fases de producción. Se diferencia unos colores determinados, un refinado final más elegante, pero al final, en comparación con la palmera, pues es evidente. Está a años luz. Pero lo que me gusta destacar es este elemento que se llama aquí, que es el mamelón, que es para utilizarlo como si fuese una cañita, ¿vale? Para beber, o bien como incluso elemento vertedero, es decir, para poder usarlo para verter en cualquier otro punquito independiente. Hay que darse cuenta que no solo son estas cerámicas no son solo pues para beber, sino es para conservar las carnes, es para la alimentación diaria, es para el cocinado. Hay muchas. Hay que tener en cuenta que no hay materiales de hierro ni de metales con los que puedan ellos trabajar, y la cerámica vendría a sustituir todos esos elementos, aunque también podrían haber elementos de este tipo, pero elaborados en madera. Pero que ese es otro tema cuando hablemos de eso, de los productos elaborados con la madera. En cuanto al aprovechamiento del hueso, es algo que también hay que destacar, porque algo impresionante es la elaboración de los anzuelos, como ven aquí en esta imagen. Esto lo que evidencia es que sí, se elaboraba una pesca con caña o con una cuerda o con algún símil, utilizando eso, un anzuelo para poder... No, a mí lo que me impresiona es el tamaño. Uno, por lo ven en esta imagen y no parece tan grande, pero realmente, al menos visto desde nuestra pantalla, es una imagen casi a escala perfecta de un anzuelo, y es bastante impresionante el tamaño que tiene. Y eso a compañeros nuestros y a nosotros mismos a veces nos ha llegado a llevarnos a plantear oye, con este anzuelo tan grande tú vas a pescar ahí en la orilla, probablemente vas a introducirte más. ¿Existía algún método de navegación para acceder a un poco más de profundidad y pescar? No lo sabemos. También nos aventuramos mucho diciendo esto, pero impresionante al final el elemento que acaba saliendo de eso, de un hueso, que es este anzuelo. Sí. Y pasando ya a lo último que queremos comentar, los elementos de madera. Bueno, ya en la imagen del centro se dan cuenta que acabo de destruir el mito del buen salvaje en 0, sí.
Ese, además, creo que ese era un elemento que acaba de llegar nuevo al museo. Eso fue la visita que hice yo para prepararnos toda esta saga de prehistoria de Canarias o historia antigua de Canarias. Y es una vértebra, no me sé exactamente si era una cervical o qué vértebra exacta era, pero atravesada por lo que parece ser un banot. ¿Qué es el banot? El banot es el arma de guerra común de los aborígenes. Vendría a ser como una lanza afilada, que Ujú. bueno, ya saben el efecto que acaba teniendo, ¿no? Está ahí incrustado, así que poco más tengo que decir. ¿Era el banot? No, sí, era el banot. Porque los otros elementos que tenemos, por ejemplo, en madera, son la ñepa, en el caso aborigen de la isla de Tenerife, que vendría a ser esta, está un poco cortada, ¿vale? Pero este es el diseño. Ustedes imagínense que por ambos lados es simétrico y es básicamente como un redondel por aquí. Y es el bastón de mando o el bastón de estatus social del Mensei. Esto no es muy similar al de elementos este que tenían los faraones, reyes para algunos egipcios. ¿Sabes? No, no estoy diciendo, ni tampoco estoy votando la teoría de Weimar de aquí vinieron los egipcios a montar sus pirámides, A ver, a lo mejor era mío de todo ese. pero no sé, me quiere sonar que cuando hicimos Historia Antigua uno lo de los faraones tenían eso, una especie de Sí, bastón sí, también de sí, sí, mando y tal, sí. ¿no? Exacto, exacto. Hombre, yo no sé hasta qué punto puede relacionarse o no relacionarse, pero parece que pueda existir una relación. A ver, a simple vista sí, pero lo dicho, no estudio ni la cosa ni la otra como poder decirte lo Yo vuelvo que... a repetir, no te estoy votando esta pregunta para que No, no, la obviamente, gente obviamente, interprete que estamos obviamente. asociando Egipto con Canarias, ni Y mucho luego, menos. algo curioso es que sí, vale, este es el banot de Tenerife, pero esos de aquí son los bastones de mando de La Palma. Y es increíble lo que estamos hablando, que aun teniendo ese sustrato cultural similar, la diferencia del bastón es impresionante. Y vuelvo a remitirme a lo dicho con la cerámica. Me parece mucho más estético y mucho más elegante actualmente y en base a mis Gusto. gustos actuales y personales el de La Palma. O sea, esa forma de gancho o de garfio y tal es muy, Yo muy, fui- muy curioso y requiere una elaboración, vamos, es más, me recuerda a... ¿Te has visto la película esta de Disney, la de Moana? Ujú. Lo que usa Maui, A mí, ¿sabes lo que me recuerda? A Nike, al símbolo Nike. Por eso puede estoy ser. haciendo todo el rato así con la cabeza, porque digo, "Shia". Pero sí, también Las estoy aguaritas fundadores de Nike, que no por les mientan, supuesto, ¿eh? por supuesto. No, pero sí me parece curioso, sí, sí estoy de acuerdo. O sea, yo no me voy a mojar en cuál me gusta más, pero sí, sí entiendo que es incluso más complejo el de La Palma, también Mm. en ese sentido. Lo que al del medio es que le dijeron, mira, me pica aquí la espalda y dijeron, tranquilo. ¿No? ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Y la imagen de esta? Esa es la ñepa. ¿Y la de abajo también? Esta es la... No, este es el Banot y esta es la ñepa, perdón. Eso, vale, vale, vale. Banot y añepa. Arma, bastón de mando. Vale, vale, vale. Arma, arma. Sí. Consecuencia, mando. Resultado. Exacto. Y luego, como último dato así, bastante superficial, porque tampoco lo hemos tratado mucho, la textilería. Mm. Hay evidencias del aprovechamiento de los juncos, sobre todo en La Palma, para la elaboración de textiles, y etcétera, etcétera, que tampoco ya es tal. Las pieles, como hemos dicho, para la vestimenta, y para no ser más bola esto,